Hola, somos el equipo Damasos y a continuación le presentaremos el tema de los hongos. Un hongo es un ser vivo pluricelular o unicelular que tiene células eucariotas. Su alimentación es heterótrofa, que es alimentándose por absorción. Suele vivir en lugares húmedos. Sus características principales son sus células poseen una pared celular igual que a las plantas, pero esta es de quitina, no de celulosa. Aunque puede encontrarse en todos los tipos de hábitats, se encuentra con mayor éxito en los lugares húmedos y acuáticos. Se reproducen mediante esporas que se originan sexual o asexualmente. Tienen una alimentación heterótrofa, se alimentan de la materia orgánica elaborada por otros organismos, porque no son capaces de generar fotosíntesis. Existen tres formas. La primera, sapotrífitos, que consumen los restos de los organismos en descomposición. Parásitos, que consumen la materia orgánica de los seres vivos sobre los que viven. Y simbiontes, que se asocian con las plantas de manera que ambos tengan buenos beneficios. La clasificación. En la actualidad existen 98.000 especies de hongos, pero los vamos a encontrar en los 5 grupos más importantes. El primero es el Chytridiomycota, que tiende a ser una estructura poco compleja. Se encuentra en hábitats acuáticos como arroyos, cuerpos de agua, que le permite una gran movilidad. Tiene una forma reproductiva en forma de zoospora con un único flagelo, que al quedar inactivo por mucho tiempo mucho tiempo dependiendo de las condiciones del ambiente. La segunda es el Glomeromycota. Este forma un micelo adyacente a igual al rizoma de las plantas. Son conocidos como micorizomas. Estos liberan enzimas al suelo que catalizan los compuestos y hacen que sean biodisponibles para ser absorbidos por las plantas. Tienen un carácter taxonómico que es relevante al grupo, que es la generación de esporas multinucleadas para la reproducción sexual. El tercer grupo es la Zygomycota, que tienen un carácter primitivo de hifas sin separaciones y multinucleadas. Tienen una reproducción sexual donde se fusionan dos hifas compatibles y forman un cigoto. Este se convierte en un esporangio que libera las esporas. Puede presentarse en las sustancias poliméricas, que le permite a la espora resistir las condiciones adversas y recuperar la viabilidad cuando las condiciones son propicias. El siguiente grupo es Ascomycota. Tiene como generalidad agrupar a un gran número de especies, entre cuales son especies patógenas para los animales y las plantas. Agrupa las levaduras. Le permite a muchas especies de hongos filamentosos debido a las divisiones de septos. Presenta en las hifas cuerpos fructíferos y las esporas se presentan aplanadas como ascosporas y agrupadas en sacos llamados ascas. Este grupo tiene gran importancia en el ramo alimenticio, médico y agrícola. El Basidiomycota. Este es el segundo grupo más grande, porque se encuentra con 32.000 especies escritas. Tiene una morfología del filo que es variable y muchos organismos han sido desclasificados en otras divisiones del reino fungi. Forman zoosporas en un cuerpo fructífero llamado basidio y que generalmente se denomina septa. Ahora vamos a hablar del hábitat de los hongos. Para comenzar, un dato importante que nos proporciona la Revista Nacional de Biodiversidad en el artículo número 91 es que actualmente se estima que en nuestro país hay 200.000 especies de hongos y su conocimiento es aproximadamente solo del 5%.
La entidad federativa con mayor número de registros es el estado de Veracruz, seguida de Jalisco y Estado de México. Esto es porque la mayoría de los hongos son saprófitos. Esto quiere decir que obtienen los nutrientes de materia orgánica muerta. Los demás hongos pueden ser descomponedores y viven como parásitos absorbiendo su alimento en solución a través de sus paredes celulares. Gran parte de los hongos son terrestres, pero pueden encontrarse en todos los hábitats en todo el mundo, incluidos los marinos y de agua dulce. La mayoría vive del sustrato del que se alimenta, esto es gracias a las hifas, que son células tubulares formadas de una pared celular de quitina. Las hifas secretan enzimas digestivas que degradan el sustrato para que el hongo pueda absorber sus nutrientes. Al conjunto de hifas se le conoce como micelios, y estos llegan a penetrar la madera, el queso, el suelo o la carne, depende de dónde estén creciendo. Uno de los grupos principales de los hongos es el de Zygomycota o Zygomicota. Aunque existen especies tanto de agua dulce como marina, se encuentran más frecuentemente en los moldes de pan común. Suelen descomponer la materia vegetal y animal del sustrato donde viven para obtener sus nutrientes. Algunos suelen ser parásitos de insectos y plantas y pueden llegar a causar infecciones en los animales domésticos, mientras que otra pequeña parte se encuentra en las hojas de descomposición o unidos a animales acuáticos. El segundo grupo compuesto de levaduras lleva el nombre de Ascomycota o Ascomicota. Las 30.000 especies descritas, la gran mayoría de los marrón, rojo y azul con verde, se encuentran en el deterioro de los alimentos. Un ejemplo es el moho de pan color salmón. Suelen causar enfermedades a las plantas y se encuentran en las colmenillas, comestibles y trufas. Los hongos acuáticos de este grupo se encuentran principalmente en la madera sumergida. El resto los podemos encontrar en las algas, sedimentos y en la libre flotación. El grupo de Basidiomycota o Basidiomycota, mejor conocido como hongos de club, ya que ahí es donde pertenecen los hongos más habituales. Dentro de sus 16.000 especies están las setas, champiñones y vejines. Se encuentran en los residuos vegetales, ya que tienen un papel importante en su descomposición. Existen muy pocas especies de agua dulce conocidas, pero las especies marinas son de flotación libre. Los Deuteromycotas o Deuteromycotas, o como también se les conoce hongos conidiales, estos hongos son abundantes y florecientes. Se encuentran principalmente en los lugares con bacterias causantes de enfermedades y sobreviven produciendo sustancias para inhibir el crecimiento de otros organismos alrededor de ellos. Algunas condiciones óptimas de cultivo, por ejemplo la de la Zygomycota, algunos de ellos necesitan estar unidos a ya sean especies marinas, animales acuáticos o si son especies terrestres a hojas en descomposición. El cultivo del hongo Z perteneciente a los Basidiomycota, mejor conocidos como hongos del club, para alimentarlos usualmente se utiliza como sustrato paja de trigo, maíz, pulpa de café, y la pasteurización depende de la temperatura, el tiempo que necesita permanecer. El micelio viene usualmente crecido sobre granos de cereal, trigo y sorgo principalmente hidratado. Reproducción de los hongos. Los hongos están constituidos por filamentos tubulares microscópicos que se ramifican. A cada uno de estos filamentos se les llama hifa, y el conjunto de hifas forman el micelio. Los hongos pueden desarrollarse a partir de cualquier fragmento de micelio, propagarse por vía vegetativa o por medio de esporas formadas en los esporocistos de manera sexual o asexual. Reproducción asexual. Se lleva a cabo por medio de esporas que germinan posteriormente. Estas esporas son pequeñas y ligeras, por lo que se pueden transportar fácilmente por aire o agua, y así originan nuevos hongos en lugares con condiciones favorables. Las esporas asexuales se pueden formar mediante los tipos de mecanismos por esporóforos o por la fragmentación de hifas. Principales tipos de esporas asexuales. Esporangioesporas. Estas se dan en la porción terminal del esporóforo, llamado en este caso esporangióforo. Forma un saco llamado esporangio. Dentro de este, las esporangioesporas se forman. Canidioesporas. Es cuando las esporas se forman en las puntas de las hifas. La estructura en la que se forman se llama conidióforo. Existen diversos tipos de conidióforo, simples, ramificados o más complejos.
Clamidosporas. Se caracterizan por tener una pared celular gruesa. Estas son formadas por el engrosamiento de un segmento de hifa, que toma una forma redonda, y luego se desprenden. Este tipo de espora es la más resistente, ya que resiste en condiciones desfavorables. Astrosporas. Se forman por segmentación y posterior desarticulación de la hifa. Cuando estos se separan, cada fragmento es una astrospora. La germinación de las esporas, ya sean asexuales o sexuales, consiste en la activación del metabolismo seguido de un abultamiento que se alarga hasta convertirse en una hifa. Esta se desarrolla hasta dar lugar a un nuevo organismo. Reproducción sexual. Se da por la fusión de dos núcleos compatibles, que dan origen a esporas sexuales. Estas son menos comunes que las asexuales, ya que solo se forman bajo ciertas condiciones. Se unen dos células compatibles y funden sus protoplasmas, lo que pone en contacto los núcleos con dos juegos de cromosomas distintos. Posteriormente ocurre la meiosis, que origina 4 núcleos de los cuales se obtienen las esporas. Los hongos pueden formar organelas sexuales llamadas gametangios, que pueden ser masculinos, anteridios, o femeninos, ogonios. Algunos hongos llevan a cabo su reproducción con hifas del mismo individuo, o sea que están en la misma colonia. A estos se les denominan homotálicos. Otros requieren que las células sean de diferentes colonias, de tipo de apareo distinto, o sea con hifas de individuos cercanos. A estas se les llama heterotálicos. Mecanismos de reproducción sexual. Algunos hongos producen esporas sexuales llamadas osporas, que son la fusión de un anteridio con un ogonio de mayor tamaño. Así, las osporas se forman dentro del ogonio. Otros producen cigosporas, que es la unión de dos hifas, que pueden proceder de uno o diferentes micelios. Esto quiere decir que pueden venir de hongos homotálicos o heterotálicos. Las esporas llamadas acosporas se producen por la unión de dos núcleos compatibles que forman dentro de un saco llamado asca, que se encuentra dentro del ascocarpo. Otros hongos, después de la unión de los núcleos, desarrollan una basidia, que forma 4 esporas sexuales, basidiosporas. Las basidias normalmente se encuentran en estructuras de basidiocarpo, que son los hongos en forma de sombrilla. Mi nombre es Juan Mercado Santiago y les voy a presentar las aplicaciones biotecnológicas que tienen los hongos. Los hongos tienen distintas aplicaciones dentro de la industria, aunque en la que más se utilizan es en la industria alimentaria, ya que tienen un mecanismo de toma de nutrientes muy efectivo, el cual se lleva a cabo por absorción. Los hongos son capaces de producir un gran arsenal de enzimas que, al ser secretados, les permiten descomponer polímeros en moléculas más simples. En primer lugar, voy a hablar sobre la industria alimentaria, y ya que los hongos se usan principalmente para el mejoramiento de sabores, texturas, aromas y propiedades nutricionales. Algunas de las enzimas que se producen aquí son las proteasas, amilasas, silanasas, pectinasas y la glucosa. Algunas levaduras tienen la capacidad de fermentar azúcares en condiciones anóxicas, esto es sin presencia de oxígeno, lo que hace posible la producción de alcohol etílico. Estos microorganismos también son aprovechados para la producción de suplementos nutricionales y probióticos y tienen potencial para degradar compuestos hidrocarbonados y explosivos, y para fijar metales pesados. Ahora, los hongos también se utilizan dentro de la industria farmacéutica. Las alfa-galactosidasas
glutatión transferasas, lactasas y oxigenasas son aprovechadas en esta industria. La manipulación genética de levaduras ha favorecido la producción de proteínas de interés terapéutico. También se pueden dar efectos estimuladores o inhibidores de acuerdo con la proporción de sustratos y productos. Se han encontrado también, gracias a los hongos, antibióticos, agentes inmunosupresivos y antitumorales, micotoxinas y ácidos grasos, al producir sustancias que pueden limitar el crecimiento de otros organismos. De igual manera, se están produciendo enzimas con características mejoradas a partir de hongos recombinantes. Por otra parte, los hongos se pueden usar también como descontaminantes y agentes medioambientales. Las peroxidasas, monoxidasas, lacasas y oxidasas son utilizadas en procesos de descontaminación. Los hongos también se han utilizado como agentes biocontroladores de insectos que disminuyen la contaminación generada por el uso de agentes químicos en el ambiente. Los hongos se han utilizado también en la industria textil, ya que algunos tienen la capacidad de producir pigmentos como metabolitos secundarios. En esta imagen podemos observar algunos pigmentos que se han producido a través de hongos y se están comparando con otros que tienen un control abiótico. En este caso vemos el deterioro de algunos colores y cómo es que otros se conservan mejor que los que se fabricaron con el control abiótico. En la industria cosmética también se han utilizado los pigmentos que producen los hongos. Y esta tabla muestra algunos ejemplos de los pigmentos que se han fabricado a través de los hongos y los lugares en los que se utilizan, como labiales, cremas corporales, lociones, shampoos, polvos faciales, rubor, tónicos, geles capilares, entre muchos otros tipos de aplicaciones. Para finalizar, encontré que las lipasas son de gran provecho para la industria de manufactura de productos como papel, cuero y detergentes. De igual manera, en la ingeniería metabólica también ha permitido alterar las características de las cepas empleadas para incrementar la producción o adaptarla a las condiciones deseadas. Y por nuestra parte es todo, esperamos la presentación haya sido de su agrado y muchas gracias.